salió el sol en este día, lunes 5 de julio de este 2021. Comenzamos semana nueva y llega el Comercio TV a nuestra pantalla. Así es, Roberto. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de información con todas las noticias que se han generado durante el fin de semana y la semana también anterior que van marcando pues la agenda de esta nueva semana. Vamos a ver cómo nos va esta semana. El comercio ya llegó, el comercio en sesión interesa a nuestro curul. Ahí lo estamos viendo, los principales títulos del comercio. En su edición impresa dice: Fisco debe pagar deuda pendiente a los GATS en 6 meses. Un combativo Richard Carapaz y es quinto en el Tour de Francia. Cancillería lista un plan frente a la hora migratoria. El crimen de Rodrigo Pérez atemorizó a la Loma Pongasí en la ciudad de Quito y la permanencia del alcalde Jorge Yunda se define esta semana entre los títulos más importantes que tiene el diario Comercio en su edición impresa que circula en todo el país. Usted lo puede pedir a su tienda de confianza o su voceador que está a esta hora ya con el comercio en las diferentes calles de nuestro país. Así es, arrancamos ya con las noticias, amigos televidentes. El Consejo de Participación Ciudadana solicita a la Asamblea Nacional una interpretación de la Ley de Contraloría para poder designar a un reemplazo de Pablo Celi. Los vacíos legales impiden que se reemplace fácilmente al Contralor General del Estado, Pablo Celi, quien se encuentra en la cárcel por presunta delincuencia organizada. Por ello, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exhortó a la Asamblea Nacional para que elabore un proyecto de ley interpretativa y así viabilizar la designación de un encargado para esta institución. Y que establezca a quién corresponde encargar las funciones de Contralor General del Estado y determine qué organismo o autoridad es la competente para hacer la designación de un encargo en el caso que se amerite. Pero el reemplazo que se busca en estos momentos solo durará hasta marzo de 2022, pues a partir de esa fecha existirá un nuevo Contralor General del Estado designado por un concurso, que actualmente ya está en marcha y que para el mismo se ha elaborado un reglamento borrador. En un concurso en donde realmente le devolvamos al país ese lado de transparencia. Y es que entre los requisitos para ocupar este cargo están no tener deudas con el SRI, no tener obligaciones con el IES, no haber ejercido una dignidad de elección popular en los últimos 5 años, no mantener contratos con el Estado y también presentar un test psicológico de habilidades o aptitudes para ejercer el cargo. Este concurso requerirá de presupuesto, estimado por algunos consejeros en $400,000, informó Valeria Navarro. Y el retorno de Ecuador al CIADI no requiere de una aprobación de la Asamblea, así lo determinó la Corte Constitucional. Esta decisión genera diferentes posturas en el legislativo, unos a favor y otros en contra de esta resolución. La Corte Constitucional dictaminó que el convenio sobre los arreglos de diferencias relativas e inversiones entre estados y naciones, CIADI, no requiere de una aprobación del legislativo. Es que la Corte ha llegado a la conclusión que este tratado internacional o que este convenio no está dentro de las materias establecidas en el artículo 419 de la Constitución y que por lo tanto no se requiere la aprobación de la legislatura. Pero desde el bloque correísta de la Asamblea Nacional, esta es una decisión que se rechaza. Lo que le toca a la Asamblea Nacional es denunciar, es decir, hacer una denuncia inconstitucional, una demanda inconstitucional al presidente de la República por firmar un tratado que está prohibido expresamente en la Constitución de la República. Pues el arbitraje internacional ha desfavorecido en varias ocasiones al Ecuador. La empresa Oxy nos demandó y el Ecuador estuvo obligado a pagar más de $1.000 millones. Izquierda Democrática argumenta que debe existir un respeto a la institucionalidad pública. Que las resoluciones de la Corte Constitucional causan estado, es decir, son de fiel cumplimiento y vinculantes. Por lo tanto, no cabe de ninguna manera un planteamiento de orden político dentro de la Asamblea. Ante la decisión de la Corte, la asambleísta Vilma Andrade considera que Ecuador debe viabilizar ciertas necesidades para el país.
por ejemplo, que los contratos se firmen en español y que de esa manera también los procesos ya de arbitraje también se los realice en nuestro idioma. Y a pesar de que parezca una medida sencilla, esto evitaría que se hagan grandes contrataciones a abogados internacionales, informó Valeria Navarro. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia revocó la sentencia de 6 meses de cárcel contra María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella fue acusada de calumnia por el expresidente del organismo, Cristian Cruz. Desde el 22 de enero de este año, María Fernanda Rivadeneira, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quizás no podía conciliar el sueño tranquilamente, tras ser sentenciada a 6 meses de cárcel por el delito de calumnia. Sin embargo, hoy la justicia le sonríe, ya que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revocó la condena y ratificó el estado de inocencia. La Corte Nacional de Justicia no solo hizo justicia, sino marcó un precedente jurisprudencial importante para la justicia en el Ecuador. La denuncia de calumnia la efectuó su ex compañero Cristian Cruz, en esa época presidente del Consejo de Participación, al sentirse ofendido porque Rivadeneira lo acusó de haber obtenido un carné con el 80% de discapacidad, aparentemente de forma irregular. Esta denuncia, que yo la presenté ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, provocó 2 cosas importantes. Primero, que la Asamblea Nacional destituya y censure al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Y otra de los precedentes que marcó esto es que nosotros desde al interior del propio organismo comenzamos a depurar aquellos funcionarios que no cumplen con la idoneidad respectiva y requerida para ocupar ese puesto tan importante. Sin embargo, para la defensa de Cristian Cruz, no todo está dicho. Nosotros somos muy respetuosos de la decisión de los jueces, pero consideramos que sí existen estos epítetos que han sido utilizados de mala manera y que son dolosos y con el ánimo injuriandi que llevo en contra de mi representado. De allí habrá la posibilidad dentro de 3 días, recurso horizontal, es decir, ampliación y declaración en el caso de que sea la decisión, o el recurso de casación, que tenemos hasta 5 días para presentarlo el mismo. De ratificarse lo resuelto, Rivadeneira podrá seguir trabajando tranquilamente en el Consejo de Participación Ciudadana, informó Héctor Romero. Autoridades de Ecuador y China mantuvieron una reunión virtual sobre la temática de cooperación pesquera y embarcaciones en alta mar procedentes del país asiático. Durante el encuentro se aprovechó para abordar la conservación del ecosistema único de Galápagos. De su parte, la delegación china manifestó su compromiso de respetar los acuerdos internacionales. Y han transcurrido más de 2 meses desde que se entregó la Ley de Emergencia Sanitaria en la Asamblea Nacional. El COE Nacional necesita de esta normativa para poder actuar y tomar medidas en casos de aumento de contagios de COVID-19. A pesar de haber transcurrido más de 1 año de la pandemia, al COE Nacional aún se le dificulta el manejo de la crisis sanitaria. En este momento puede encontrar una fiesta con 600 personas. No tenemos un mecanismo de sanción. Peor aún si está en un espacio privado. Entonces, esas cosas son las que nosotros necesitamos quizás ajustarlas para el manejo de la pandemia. En el gobierno anterior se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de emergencia sanitaria para que el COE figure como entidad rectora y sin necesidad de un decreto ejecutivo se puedan anunciar medidas. La propuesta se encuentra al momento en la Comisión de la Salud de la Asamblea. Epidemiólogos respaldan la necesidad de esta normativa. Tiene que haber una focalización de zonas en donde se pueden retomar actividades. Tiene que haber una estratificación de riesgo. Y es que el mayor temor es que exista un rebrote de contagios y que aún no se cuente con una base legal para poder actuar. Frente a una serie de eventos como los cambios clínico-epidemiológicos del aparecimiento de nuevas cepas, es necesario tomar todas las precauciones, tanto epidemiológicas, sanitarias y administrativas, que permitan manejar todas las condiciones del Estado apuntadas a proteger la salud y la vida. El proyecto de ley permite a las autoridades restringir movilidad humana vehicular, prohibir reuniones, algo que al momento está en manos de las alcaldías. ¿Por qué es importante una norma centralizada? Porque miren, las competencias que tienen los municipios son las más sensibles para el manejo de la crisis, porque justamente tienen que ver con aglomeraciones, el buen uso del espacio público,
el transporte público. Pero la comunidad científica sí pide su participación en el debate de esta ley. Porque hasta ahora, esperemos que las cosas cambien, las decisiones han sido tomadas por políticos y por burócratas y no por técnicos ni científicos. Las consecuencias se ven en la altísima mortalidad. La experiencia internacional indica que a pesar de la vacunación masiva existen probabilidades de olas de contagios, informó Valeria Navarro. Magistrados de un tribunal de garantías penales del Guayas emitieron sentencia condenatoria en contra de 4 de los 5 procesados, esto en el delito de delincuencia organizada por la venta ilegal de medicina Ancentra para el COVID-19. Entre ellos está Abraham Muñoz, a quien se le dictó una pena de 8 años, y a Noé Salcedo con una sentencia de 7 años de prisión. Luego de 11 días de audiencia de juzgamiento contra 5 procesados por la venta ilegal de la medicina Ancentra para COVID-19 durante la crisis sanitaria vivida en Guayaquil en marzo, abril y mayo del 2020, los jueces de un tribunal de garantías penales emitieron sentencia tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Se ha dictado sentencia condenatoria en contra de 4 de las 5 personas que se encontraban procesadas, entre ellos el señor Abraham Muñoz, a quien se le dictó una sentencia condenatoria de 8 años, al señor Salcedo Noé, una sentencia de 7 años. Esto por el delito de delincuencia organizada, también en contra de 2 exfuncionarios del Hospital Guasmo Sur. A los 2 funcionarios de apellido Chele y San Jiménez, una sentencia de 5 años en virtud de que fueron sentenciados como colaborador dentro del tipo penal de delincuencia organizada. No hay una relación entre la participación que le quiere incorporar a Javier San Jiménez. Él nunca participó del hecho delictivo, simplemente tratan de involucrarlo porque aparentemente dice que existieron unas llamadas. Pero aquí vinieron 23 testigos y ninguno pudo mostrar en los videos de audio, video y afines que existe una conexión. Los magistrados ratificaron el estado de inocencia del procesado Eric P. Hemos demostrado en esta audiencia la inocencia de mi defendido. Nuestro defendido lo único que hizo fue cumplir con una orden de la autoridad competente, que en este caso fue su jefe. Lo demostramos durante toda la audiencia, pues y aquí estamos, con la libertad, creyendo en esta justicia, pues esta vez la justicia es que un inocente recupere su libertad después de un año de haber estado injustamente detenido. La Fiscalía va a analizar el tema de la 5ª persona a cual se le ratificó el estado de inocencia, toda vez que la sentencia debe ser reducida a escrito, en la cual analizará la apelación respecto a este 5º procesado. Fungía como ayudante de farmacia y sería la persona que habría entregado la medicina por disposición de otras las personas de apellido Cheles, que hoy ya se encuentra con sentencia condenatoria. Según las investigaciones de la Fiscalía, durante la emergencia sanitaria, el medicamento contra el COVID-19 fue sacado de forma irregular del Hospital del Guasmo y vendido en redes sociales hasta en $2,000. Informó Roselena Vázquez. Y más adelante, amigos televidentes, les contamos detalles de lo que sucede en nuestro país. Estas y otras noticias se los contamos al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. El vicepresidente de la República presidió la ceremonia de posesión del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Al evento asistieron el ministro de Defensa, así como el alto mando militar, además de invitados especiales. El sábado anterior se efectuó la posesión del señor brigadier Giovanni Espinel Puga como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este acto se realizó en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela Barbato del Cantón Salinas. La ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente de la República, doctor Alfredo Borrero, el ministro de Defensa, vicealmirante Fernando Donoso, además del alto mando militar e invitados especiales. En el programa, el nuevo comandante realizó un sobrevuelo como parte de un evento simbólico y tradicional. Ya en tierra, el general Espinel recibió la imposición de la insignia de mando, así como la condecoración al mérito aeronáutico Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz. En su intervención, el brigadier Giovanni Espinel recordó su vida militar, resaltó además el compromiso que tiene con la patria. En este día de significado especial para mí, se me viene a la memoria el largo recorrido
hasta ahora transitado. Como Fuerza Aérea Ecuatoriana, la patria espera mucho de nosotros y la respuesta a tan delicado compromiso será una superación constante y un espíritu de unidad institucional. Por su parte, el vicepresidente Borrero destacó el orgullo que siente de la Fuerza Aérea y del trabajo que ejercen para poder llegar a las zonas alejadas del territorio nacional en estos tiempos de pandemia. 101 años de historia, una historia basada en el sacrificio, en el servicio, y esto se demuestra en la cantidad innumerable de movilización que han desarrollado para atender ayuda humanitaria, no solo en el Ecuador, sino fuera de los límites patrios a otros países. El segundo mandatario señaló también que se tiene previsto vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Vamos a cumplir con la palabra del señor presidente de la República de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Esto no es un proyecto del gobierno, esto es un proyecto de todos los ecuatorianos. En el acto también se realizó la imposición de insignias de mando de los generales que asumen los cargos de jefe de Estado Mayor, Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, así como del Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. La Corte Constitucional declaró parcialmente procedentes las objeciones presentadas por el Ejecutivo en contra del artículo 46 del proyecto de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esto fue presentado por el presidente Guillermo Lasso. También declaró procedente la objeción de inconstitucionalidad entregada a otra serie de artículos. Veamos. La objeción de inconstitucionalidad del artículo 46 del proyecto de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial fue declarado parcialmente procedente, debido a que su texto dispone que las plataformas digitales siempre pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos de la ley. La Corte cree que esto contravendría el derecho a la libertad de contratación relacionada con el derecho al trabajo. Asimismo, declara procedente la objeción de inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 56 del proyecto, que cree el artículo 73A de la ley, por contravenir el derecho a la libertad de asociación y a la proporcionalidad de las sanciones. En cuanto a la objeción de inconstitucionalidad de los artículos 57B y 58B del proyecto, que sustituyen a los actuales artículos 74 y 75 de la ley, la declara procedente por contravenir el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente, la Corte dispone a la Asamblea Nacional realizar las enmiendas necesarias exclusivamente dirigidas a eliminar las inconstitucionalidades dictaminadas, para posterior sanción del presidente de la República. Informó Javier Rosero. Amigos televidentes, se realizó el sorteo de los cupos para acceder a las unidades educativas municipales. Esto para garantizar transparencia en el proceso. Se contó con la presencia de un notario público y varios delegados de instancias de control ciudadano. 1.740 cupos fueron distribuidos en 20 colegios de la capital. Fueron los mismos rectores de cada institución educativa municipal los que accionaron el sistema, mismo que mediante un sorteo digital asignó los cupos a los estudiantes para el próximo año lectivo 2021-2022. Es un sistema informático programado para que aleatoriamente, independientemente del nombre, del número de cédula, etcétera, se asigne un lugar de ubicación que, de acuerdo al número de cupos disponibles en el año respectivo de cada institución educativa, les ubica a los postulantes. Desde la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte explicaron que para garantizar la transparencia del proceso, durante el sorteo se contó con la presencia de varias autoridades. Ya tenemos la presencia del señor notario, tenemos la presencia de los veedores de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, los señores rectores. A su vez, se recalcó que este es el único proceso de asignación de cupos que lleva a cabo el municipio de Quito y se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie otro tipo de ofertas o intentos de estafas. No caer en manos de estafadores, de gente desaprensiva. No hay palanqueos. La notificación Esperamos que en estos días solventar algunas situaciones que tenemos algunos inconvenientes y luego pues ya pondremos en conocimiento del distrito la decisión adoptada en conjunto
por autoridades, padres de familia y también por los compañeros docentes. Fueron 1.740 cupos ofertados distribuidos en 20 instituciones educativas municipales para los cursos de primero de básica, octavo año de educación y primero de bachillerato, informó Mauricio Sánchez. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, anunció que desde hoy la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, iniciará el proceso de refacturación a todos los clientes en el área de influencia de la empresa pública. Las empresas eléctricas a nivel nacional aplicarán medidas compensatorias a los usuarios residenciales. Desde hoy, los usuarios residenciales del Servicio Público de Energía Eléctrica verán reflejadas en sus planillas las compensaciones dispuestas en el Decreto Ejecutivo número 74. Este día lunes 5 de julio, la empresa CNEL EP iniciará el proceso de refacturación a todos sus clientes en el área geográfica de influencia de esta empresa pública, en estricta concordancia con lo señalado en el Decreto Ejecutivo 074 emitido por el señor presidente Guillermo Lasso. Las empresas eléctricas de distribución a escala nacional realizaron los ajustes en sus sistemas comerciales para implementar la refacturación de los valores cobrados por energía eléctrica y alumbrado público en los meses de abril y mayo del 2021. Este ministerio estará vigilante que se cumplan todas y cada una de las acciones previstas en ese decreto y haremos un seguimiento muy cercano de todas aquellas acciones que tienen que tomarse a favor de los usuarios. Las principales medidas que se aplican desde este mes son: reliquidación de los valores facturados por energía eléctrica y alumbrado público a los usuarios cuyos consumos sean de 1 a 500 kilovatios hora al mes, utilizando los valores facturados en abril y mayo del 2019, siempre que los del 2021 sean superiores a los de ese año. Aplicación del valor de $10.50 por kilovatio hora para la reliquidación a los usuarios cuyos consumos sean mayores a 500 kilovatios hora al mes. Para los usuarios residenciales de la tarifa de la dignidad cuyos consumos de energía eléctrica en abril y mayo del 2021 sobrepasen los límites establecidos, se reliquidarán los valores aplicando la tarifa de 4 centavos por kilovatio hora. Suspensión de cortes del Servicio Público de Energía Eléctrica por falta de pago a los consumidores del sector residencial por un periodo de hasta 60 días contados desde la expedición del decreto ejecutivo. Prohibición de exigir la cancelación parcial o total del valor de la planilla eléctrica como requisito para el trámite de atención de reclamos de los usuarios residenciales, informó Roselena Vázquez. Más adelante, amigos televidentes, les comentamos que el sector de la construcción y el textil iniciarán la vacunación para sus trabajadores en los próximos días. Más adelante los detalles de esta noticia y otras. Quédese con nosotros. Vamos ahora con Sofía Vintimilla, ella está en los exteriores del ECU 911 de Lechimbía, ahí está la jornada previa, y me imagino que son las 7:25, ya mismo se abren las puertas, en ese lugar comienza la vacunación de esta semana. Sofía, buen día, adelante. Así es, Roberto, amigos, buen día. Usualmente en estos puntos de vacunación en las últimas semanas hemos visto que el personal médico llega antes de las 8 de la mañana para iniciar el proceso de vacunación, tomando en cuenta que hay muchas personas que aún madrugan. Sin embargo, es preciso recordar que 2 millones de dosis de la marca Sinovac llegaron a nuestro país este sábado y además el Ministerio de Turismo anunció que iniciarán ya la inoculación a los guías turísticos. Veamos. El fin de semana arribaron al país 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac para luchar contra la COVID-19. Es el primer cargamento de ese volumen que llega gestionado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es el inicio de un gran mes en el que vamos a recibir más de 10 millones de vacunas. Y es que el gobierno busca cumplir con su propósito de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en el periodo de 100 días y así reactivar la economía. En Quito, durante el sábado y el domingo, miles de personas frecuentaron a los centros de vacunación. El Centro Bicentenario fue uno de los puntos de mayor concurrencia para ser inoculados o recibir la segunda dosis. Bueno, en Quito siempre es alrededor de 10.000 personas que se vacunan, en ocasiones son más. Aquí en el punto de Bicentenario se vacunan alrededor de unas 3.000 personas todos los días. Algunos de los presentes se sintieron satisfechos con el proceso. Por ejemplo, he venido con mi primita que es discapacitada y hasta ahorita sí nos ha atendido muy bien. Pero en la tarde hubo algunos reclamos porque se terminaron las dosis de Sinovac. Estamos esperando una hora.
¿Y qué tenemos que hacer? Por otra parte, esta semana se vacunan a guías turísticos de Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Loja, Tungurahua, Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Orellana, Napo, lo que resta de Sucumbíos y la ciudad de Guayaquil, informó Valeria Navarro. En tanto, nosotros estamos aquí en los exteriores del ECU 911, puesto que este es uno de los puntos fusionados por el Ministerio de Salud. Aquí llega gente incluso de la Loma de Puengasí, de los sectores de Conocoto, cuyos colegios más pequeños fueron trasladados a este punto. Y vamos a hablar con muchas de las personas que han llegado desde muy tempranito. Señor, buenos días. ¿A qué hora llega usted? Buenos días, a las 6:10 de la mañana. Bueno, está entre los primeros puestos, ¿no? Así es. ¿Esta es su primera, su segunda dosis? Mi primera dosis. ¿Cuántos años tiene? 56 años. Perfecto, muchas gracias. Ahora se van a vacunar hasta los 55 años durante esta semana. Es importante eso, recordarles. Muy buenos días, señor. ¿Cuántos años tiene usted? 55, señorita. ¿Listo para ser vacunado? Sí, listo. Qué alivio, ¿no? Sí, porque siempre necesitamos para ir tranquilamente a nuestros trabajos. Sin embargo, también no hay que descuidarse y hay que continuar utilizando la mascarilla, el distanciamiento y lavarse las manos. Así es, siempre por seguridad de nosotros mismos. Claro que sí. Y adicional también pueden venir las personas cuya discapacidad o alguna enfermedad catastrófica les estén en esa condición. Hasta los 35 años también presentan el certificado y pueden acudir a estos puntos sin previa cita y tampoco sin convocatoria. Buenos días, señora. ¿Cuántos años tiene usted? 55. ¿Lista para ser vacunada? Sí. ¿Qué emoción siente, no? Siento un poco de inquietud. ¿Inquietud por qué? Porque no se sabe cómo reaccionará mi cuerpo. Bueno, pero tomándose un analgésico, paracetamol, me parece que siempre de 1 gramo son lo que le recetan y con eso ya no hay ningún tipo de complicación. Esperemos que todo salga bien. Claro que sí. También hay que venir con confianza, tranquilidad. De todas maneras, los médicos y los expertos han dicho que las vacunas generan reacciones, evidentemente, todo tipo de vacunas, inclusive en los pequeños, cuando se les aplican las vacunas necesarias. Pero este tipo de reacciones también son alentadoras porque quiere decir que nuestro cuerpo está generando anticuerpos previo para precisamente estar en algún tipo de defensa contra el virus. Así que eso también es importante, no tengan miedo, acudan a los puntos de vacunación, esperemos que ya no haya ese ausentismo que vimos en algunos puntos durante la semana, para que el fin de semana no tengamos esas enormes filas que también estuvieron registradas a través de nuestras cámaras. Esa es la información hasta el momento. No se olviden también, la cédula de identidad es el requisito que necesitan para poder acudir a los puntos de vacunación. Ustedes continúan con más. Muy bien, gracias Sofía Intimilla. Con tranquilidad en el ECU 911 allí en Lichimbía se está realizando este proceso de vacunación. Vaya con tranquilidad, vaya a vacunarse. Esa debe ser la premisa en este tiempo en los ecuatorianos. Diana. Así es, Roberto, con tranquilidad, que es mejor que usted se vacune, cuide de su salud y por supuesto la de su familia, es lo más importante. Y bueno, tras el anuncio del acuerdo entre el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Ministerio de Salud, el sector de la construcción y el textil iniciarán la vacunación a sus trabajadores en los próximos días. Ellos trabajan en la logística y en la adquisición de insumos. Los gremios y colectivos del sector productivo y comercial del país se alistan para inmunizar a sus empleados bajo varios parámetros. El primero, que iniciará con el proceso desde el lunes 5 de julio, es el de la construcción y su cadena de productos de acero, que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud. Contamos con la confirmación de la vacunación de los primeros 250 colaboradores de la ciudad de Quito directos que se han inscrito, hemos registrado en el Ministerio de Salud para poder seguir siendo un punto de vacunación y abarcar a más personas. Para la vacunación, varios espacios que funcionaban como salas de capacitaciones están adecuados para la aplicación de dosis, que se realizará en conjunto con el personal médico del sector y del Ministerio de Salud como parte del acuerdo. Para los trabajadores es un alivio que hayan sido incluidos en el proceso. Nosotros queremos estar protegidos, entonces esta campaña que están realizando, yo creo que todos estamos contentos, emocionados. Este sector tiene previsto ampliar la cobertura de vacunación a más de 2.500 empleados prevista para el 9 de julio. Con ello, busca seguir reactivándose. Cuidar a nuestra gente y mantener activa la cadena. Por lo tanto,
esta oportunidad para vacunar a más personas aquí, realmente para nosotros ha sido una muy buena oportunidad. Por otra parte, el sector textil empezó a hacer los listados en los que están incluidos familiares de los trabajadores de las empresas de confección y manufactureras. Esperan alcanzar a todo su personal. Nosotros estamos en este momento organizándonos en 6 cantones del país y la intención es llegar al menos a 10.000 trabajadores y a todos sus familiares. Este sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. El año pasado perdieron un 40% de las ventas. Confían que con la vacunación puedan despegar y tener cifras positivas para este año. De este año, a pesar de que ha sido un poco mejor que el año 2020, todavía estamos casi un 30% por debajo de lo que sería un año normal. Entonces, necesitamos este plan de vacunación que funcione. Informó Priscila Cadena. 8 congeladores de ultra baja temperatura, amigos, fueron entregados en calidad de préstamo al Ministerio de Salud Pública. Esto como parte del Comité Empresarial Ecuatoriano y una empresa privada. Los equipos servirán para la preservación de las vacunas y demás productos sensibles a temperatura. Los funcionarios de la cartera de Estado serán capacitados en la manera técnica para el manejo de los equipos, mismo que fueron instalados en las inmediaciones del Banco Nacional de Vacunas. Bueno, hemos recibido también insumos, hemos recibido fondos y hemos hecho ya algunas donaciones, por ejemplo, más de 100.000 mascarillas hace una semana. Hoy estos congeladores en préstamo que permiten conservar las vacunas. Y luego tenemos también, el día de mañana estaremos entregando 1,7 millones de inyecciones y la próxima semana comienzan los primeros prototipos de empresas vacunando a sus empleados, a sus familias y a su comunidad. Qué bueno, y para hacer frente también al ausentismo que existe en los centros de vacunación, el Gobierno Nacional tiene previsto para mediados del mes de julio lanzar una campaña de comunicación masiva. Expertos hacen varias recomendaciones para que la ciudadanía tenga confianza en el proceso de vacunas. Lo que preocupa a las autoridades es el nivel de ausentismo en los diferentes centros de vacunación, más aún cuando el 12 de julio inicia la inmunización masiva. El gobierno tiene previsto lanzar una campaña de comunicación para generar más confianza en el proceso, pero ¿cómo hacerlo? Esto dicen los expertos. Esta comunicación tiene que estar basada en elementos técnicos, científicos, tiene que ser confiable y tiene que ser dada por voceros válidos. Creo que esos elementos son importantísimos en la siguiente fase. Esta nueva fase de vacunación será posible porque en este mes empezarán a llegar los lotes más grandes de dosis de 3 farmacéuticas. Los expertos consultados aseguran que si las redes sociales no tienen el resultado esperado, hay que volver al perifoneo, brigadas en los barrios, líderes comunitarios, con todos los actores que se quieran sumar. La posibilidad de llegar a los hogares y hacer estas campañas masivas puerta a puerta en el que yo busco a las personas que requieren ser vacunadas y así evito tener oportunidades perdidas de vacunación. La mejor estrategia, señalan, es enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que las vacunas son efectivas y que al completar el esquema de vacunación hay que seguir cuidándose. La información relacionada con la eficacia y la seguridad de la vacuna no ha sido bien transmitida. Todas las vacunas que están en el mercado son efectivas, es decir, producen protección y son seguras. Y para que funcione una buena campaña de vacunación es importante el apoyo de más sectores. La academia y varios investigadores buscan hacer farmacovigilancia a los eventos adversos de las vacunas y efectividad de las mismas a través de una encuesta. Lo que busca es demostrar los eventos adversos más comunes que se puedan presentar en relación a qué o cuál vacuna. Este aporte tiene como objetivo tener bases de evidencia científica sobre el proceso de vacunación en el país. Informó Priscila Cadena. 126 personas de la nacionalidad guaraní fueron vacunadas contra el COVID-19. Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas llegaron hasta la zona intangible de Orellana justo para la inoculación. El proceso fue previamente conversado, sociabilizado. Veamos. Lo que hasta hace algunos meses se creía imposible, hoy se convierte en una realidad. Y es que hasta la zona intangible, Tagaeri y Taromenane, en la provincia de Orellana, llegaron con las vacunas.
La Secretaría de Derechos Humanos con el Ministerio de Salud Pública lideran desde este 1 de julio el proceso de inmunización a 126 personas de la nacionalidad guaraní. Mi brazo pinchó, no muere, ahora no hay nada, ningún dolor, ni nada, ni dolor de cabeza, ni nada. Aquí se dispuso 2 puestos de vacunación, interviniendo varias comunidades selva adentro. El objetivo, el mismo, inocular a la población indígena en comunidades muy remotas. La comunidad se encuentra asentada en Bameno, que está ubicado en la Amazonía ecuatoriana, y para llegar allá se necesita un recorrido de 11 horas mediante transporte fluvial o 1 hora mediante transporte aéreo. Pero este proceso fue previamente socializado, pues los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud dialogaron desde finales de junio con líderes y miembros de la comunidad de Bamemo sobre los beneficios de la inmunización, verificaron que se cumplan con los protocolos, además inspeccionaron el lugar para garantizar el acceso a la vacuna. Es una prevención. No es que no te puede volver a dar el COVID te puede volver a dar, pero ya te da de una forma leve, como una gripe, o casi ya no la vas a sentir. Les explicaron en qué consistía todo y procedieron al pinchazo. Saben que es en beneficio de todos, más aún cuando se desarrollan las actividades turísticas en estas zonas, haciendo difícil controlar el contagio por la distancia y las complicaciones propias de la región. Para la salud, por mis hijos, y yo estoy orgulloso de que me pusieron vacuna de COVID. Continuarán, dicen, vacunando a la población guaraní. Informó Marilyn Jaramillo. Amigos televidentes, más adelante les contaremos sobre el accidente aéreo en Filipinas que dejó al menos 45 fallecidos. Los detalles de esta noticia internacional y otras al volver. Quédese con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Quedó suspendida la diligencia que se instaló la tarde del domingo contra Daniel Salcedo y otros procesados por la compra de fundas para cadáveres en hospitales públicos en Guayaquil durante la pandemia. Aquí se solicitó fuerte resguardo policial. Tras varias horas de audiencia, quedó suspendida la diligencia en el caso Fundas para Cadáveres, que se reinstaló contra 8 procesados por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el hospital del IES de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. La fiscal del caso aseguró que ha presentado todas las pruebas del caso. Dentro de la probática tuvimos varios testimonios, incluso de procesos de contratación que se hicieron en hospitales del IES en otras provincias, el hospital Bacortiz en Quito, en donde se adquirió fundas de cadáveres, el precio más alto a $40 cada unidad, el precio más alto, dentro del mismo tiempo que Ceibos estaba haciendo la adquisición de sus fundas. Los señores jueces, lógicamente, hay una extensa cantidad de procesados, son 8 procesados, tendrán que realizar la fundamentación adecuada en base a la decisión que tomen y por ello atribuyo yo el tiempo de espera. La diligencia se llevó a cabo en el complejo judicial Albán Borja del norte de Guayaquil, donde existió fuerte resguardo policial. La decisión que tienen que tomar es la primera decisión de actos de corrupción dentro del marco de una pandemia. Es una decisión sumamente fuerte, entonces obviamente hay que proteger a los jueces. Luchar contra la corrupción no es fácil. Luchar contra la corrupción es necesario, contar con las seguridades necesarias. Para las próximas horas de este lunes 5 de julio se tiene previsto que se reinstale esta audiencia. Uno de los procesados es Daniel Salcedo, informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a contarles que canes ecuatorianos son adiestrados para detectar posibles casos de COVID-19. Representantes del gobierno francés ayudaron en esta iniciativa que se aplica en varios países del mundo justamente para controlar la pandemia. Los peludos advierten con su ladrido y gestos olores asociados con pacientes infectados. Se trata de estos ejemplares, unos 15 canes de raza pastor alemán y golden retriever, que participan del entrenamiento para la detección del COVID-19. Y es que Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia, por lo que la presencia de estos animalitos con sus destrezas olfativas ayudarán a localizar a posibles enfermos. En la actual, los binomios participantes, que fueron 15 binomios, logran identificar muestras de personas con COVID generadas por el sudor axilar, y su duración fue de 10 días, es decir, ellos se entrenan
con el sudor axilar de personas COVID positivas. Este proceso consta de algunas etapas. Primero está la de entrenamiento. El 100% de estos binomios, de los 13 binomios, están realizando detecciones con niveles de precisión superiores al 80%. El objetivo es que con los perros se pueda detectar más rápido el virus que con las pruebas para evitar así la propagación. Luego habrá una fase de validación por 4 semanas más y finalmente por parte del Hospital Pablo Arturo Suárez se determinarán los reales alcances en cuanto a la identificación de la pandemia. La detección de falsos positivos, la detección de otras enfermedades virales parecidas. Tras ello habrá una fase piloto hasta donde se desplazarán los canes para realizar la detección, como por ejemplo en los aeropuertos. Son una alerta de un probable diagnóstico que requiere de un examen adicional para la confirmación. Entonces tampoco va a reemplazar un examen de laboratorio ni nada de eso, ¿no? Es una alerta. Y es que Ecuador suma más de 450,000 enfermos y quizá este se convierta en uno de los mecanismos que ayuden a controlar la pandemia y sus cepas que cada vez se expanden más rápido por el mundo. Prevenir que las casas, los establecimientos de salud se sigan llenando de víctimas o de pacientes con COVID. Informó Marilyn Jaramillo.